Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos, estamos contentísimos en esta clase número 5, la clase que comienza el resumen completo de todo lo que hemos estado enseñando durante estos últimos Shabbat, durante estos últimos sábados, que hemos explicado si los cristianos deben o no deben escudriñar, aprender y aplicar los mandamientos. Hemos estado explicando sobre la importancia de conocer la base del hebreo, quiénes fueron los que la escribieron, cuáles son algunos errores, ¿verdad? Y entender lo más importante, la identidad que tenemos como pueblo de Yahweh, ¿verdad? Como pueblo de Israel, cuando estamos a Yeshua, somos injertados al árbol del olivo, o sea, somos injertados al árbol del olivo, el significado de Israel. Nos toca obedecer no por mandamiento, por obligación, sino por mandamiento, por amor. Los mandamientos, seguir las fiestas y comprender sus escrituras para cada día aprender más y más. Entonces, ya estamos ready. Lo que quiero es compartir ahora la pantalla para iniciar la clase. ¿Ven? Entonces, si se ve, por favor, que alguien me escriba. Si se ve, muy bien. Gracias, ya me confirmó la pastora. Gracias, muy, muy amable. Gracias. Bueno, gracias, Rosa. Estamos pendientes. Bueno, pues este es el logo de nuestra misión. Este es el logo aquí arriba, dice Awakening in the Truth. Significa despertando en la verdad. Estamos despertando generaciones, despertando personas cristianas que quieran aprender más de la palabra, pero no aprender por aprender, no aprender lo que ya se ha enseñado y se ha aprendido, que es más de lo mismo que trae la religión, porque la religión nos separa, pero la relación con el Eterno, el conocimiento de la verdad, nos hace auténticos, nos crea identidad, nos da identidad en Yeshua y nos hace libre. Por eso es que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué consideramos el contexto hebreo de las escrituras en el cristianismo? Porque es una evidencia que todo el mundo sabe que las escrituras son hebreas, son de origen judías, pero la interpretación, quienes le dieron la interpretación fueron los monjes católicos, eran personas de Grecia, eran personas de Roma, y estas personas le agregaron a la palabra de Dios algunas cosas, le quitaron otras, inclusive le quitaron libros importantísimos, como es el libro de Enoch, que no está en la Biblia. El libro de Jonás está en la Biblia, pero el libro de Sansón, perdón, no está en la Biblia. Hay muchos libros que se les fue quitado, las escrituras fueron alteradas con el propósito de crear distorsión para que la gente no conozca la verdad en pureza. Solamente hay personas que hacen sus asignaciones y buscan, y esos que buscan encuentran la verdad siempre y cuando estén dirigidos por el Espíritu Santo. Quienes están detrás de la adivinación, quienes están detrás de que el profeta le esté diciendo palabras proféticas todos los días para poder tener una relación con Dios más consagrada, son personas que están dentro de unos malos hábitos, están actuando dentro de unos malos hábitos que les está ocasionando distorsión, ceguera espiritual, no ha entendido la escritura, porque yo no tengo que andar profetizándole a ustedes que ustedes van a prosperar cuando ya el Señor ha declarado eso en la palabra de Dios, que si ustedes obedecen serán prósperos. O sea, a mí me toca obedecer lo que el Padre quiere que yo obedezca y las bendiciones me van a alcanzar. Por causa de esta mala interpretación de la palabra que se escribió basado en la teología, esto ha provocado sobre más de 22.000 traducciones bíblicas y sobre más de 40.000 religiones diferentes. De hecho, la última estadística creo que eran 45.000 religiones diferentes, muchas de ellas invocando al mismo Dios con diferentes nombres y otras invocando a otros dioses, provocando la violación de los primeros dos mandamientos de las normas de Yahweh y alejándonos totalmente de los principios y las normas que agradan a Dios, cosa que estaremos dando más claridad más adelante durante todos estos estudios mientras vayamos avanzando. Y claro, para poder comenzar a interpretar correctamente la escritura debemos entender varios aspectos, ¿ok? Y es lo siguiente, Dios no hizo pacto con gentiles,
Dios hizo pacto con la descendencia de Abraham. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuese el medio por el cual las Sagradas Escrituras fueron conocidas en todas las naciones. Pastor, pero ¿cómo es eso que Dios no hizo pacto con los gentiles? No, porque el Padre no se relaciona con cualquier persona. Ahora, si los gentiles aceptan la palabra de Yeshua, lo aceptan, lo reconocen, automáticamente son adoptados e injertados al pueblo Kadosh. Kadosh significa santo, limpio, puro. Son injertados al pueblo de Dios. ¿Ok? La salvación es para todos, pero la verdad es que aunque muchos son los llamados, pocos son los que, los escogidos. Entonces, si el Padre hizo pacto y escogió a una nación, a un pueblo, para bendecir su generación, que fue Abraham y su descendencia, para que por medio de esa generación las Sagradas Escrituras fueran conocidas en todas las naciones, tendremos que mirar a Abraham y sus descendencias, a los profetas, la Torá. Tendremos que empezar a escudriñar las escrituras en el contexto hebreo. Mi opinión, sí, porque ahí es que está la riqueza, ahí es que están los secretos que el Padre no le revela a cualquier persona. Entonces, la herencia que hemos recibido como hijos de Dios tiene un sabor hebreo. Esto significa que la palabra de Dios está empapada de características culturales y lingüísticas hebreas. Por otra parte, las raíces bíblicas del cristianismo provienen de ese fundamento del pueblo hebreo, pero lo adjudican de acuerdo a su propia interpretación con una mente romana. Y una mente romana no es igual a una mente hebrea, son dos mentes diferentes. ¿Ok? Es una realidad que la iglesia cristiana recibe un evangelio envuelto en una cultura greco-romana más que una cultura hebrea. Es importante recalcar que el pensamiento inicial con el cual fue escrita la palabra de Dios fue de una forma hebraica. Y cuando estudiamos los orígenes de nuestra fe cristiana, encontramos una riqueza que se pierde si no le mostramos atención porque el Padre no le revela la verdad a una persona, a menos que ocurran dos cosas: interés y consagración. Por eso es que es bien importante que nosotros miremos la cultura de Israel, parte del idioma y la vida de los israelitas, porque ahí están los secretos de la Torá. El contexto de nuestra escritura es uno Medio Oriente. El estudio de las raíces hebreas de nuestra fe no tiene la intención tampoco, escuche bien, de convertir a los gentiles en judíos, no, sino a los que en realidad son el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham y Israel. Ya para esta etapa, ustedes deben haber visto la enseñanza de crisis de identidad de Jean Stein, donde habla sobre nuestra identidad, que somos Israel. Ya esta etapa no debe haber ninguna duda de eso en las hermanitas que estamos aquí. Por otro lado, el esfuerzo de algunos cristianos en remover todo lo hebreo, todo lo judío del cristianismo, lo han tornado en un caldo insípido porque ellos piensan que no mirando a los judíos, que no mirando parte de su cultura y sus hábitos, ellos piensan que no es tan importante. Y la mayoría de los debates teológicos en los cuales vemos a los llamados padres de la iglesia fueron el resultado de estudios e interpretación de las escrituras, especialmente las de los escritos apostólicos, conociendo el trasfondo hebraico de dichos documentos. ¿Usted sabe lo que usted tratar de interpretar algo que usted no entiende? Eso fue lo que pasó con los monjes católicos que interpretaron las escrituras, que el hebreo antiguo, que era de símbolos, no lo conocían a perfección y lo que no entendían se lo inventaban. Por eso es que están las 22.000 malas traducciones. Como por ejemplo, cuando tú conoces las leyes de adopción, tú sabes que cuando tú te bautizas en el nombre de alguien, según la cultura de Israel, esa cultura era para hijos que sus padres morían en la guerra y el sacerdote de su tiempo los bautizaba en su nombre para adoptarlos y poderlos alimentar, poderlos cubrir sus necesidades como hijos adoptivos. Ustedes saben que la escritura, la General Valera, dice que ir por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay una mala traducción.
¿Por qué hay una mala traducción? Porque los monjes católicos creen en una Trinidad dominante por encima de Yeshua. ¿Y qué pasa? Que lo que ellos hicieron fue que alteraron los escritos, específicamente en la parte donde dice ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que ellos no pudieron interpretar es que, según el Strong, los símbolos que dice específicamente la escritura ahí, a la interpretación correcta es ir por todo el mundo bautizándolos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías, porque quien se bautiza en el nombre de Yeshua y lo recibe, está aceptando al Padre y está recibiendo el Ruach HaKodesh. Lo está recibiendo los tres, pero la clave está bautizarte en Yeshua, porque a partir del momento que sales de las aguas, te bautizas en el nombre de Yeshua, ya tú eres hijo adoptado. Y le estás diciendo al Padre, a Yahweh, que tú eres una persona que crees que Yeshua es tu Salvador, Redentor y tu futuro Rey, cuando venga a reinar en la tierra. Entonces, las enseñanzas de Yeshua, su metodología, sus proverbios, su midrashim, su estilo de interpretación y análisis de la escritura son todas, sin excepción judía, la naturaleza, judías en su naturaleza. Ignorar este hecho y pretender interpretar sus palabras desconociendo su trasfondo hebreo es un grave daño a la fe. Imagínense que yo no entienda lo cómo se prepara el plato de comida más reconocido en su país. Y usted simplemente lo sepa porque usted nació en su tierra. Y yo venga a decirle a usted que su plato de comida típico de su país, yo lo hago de otra forma diferente. O que yo lo sé interpretar de otra forma diferente. Yo lo puedo interpretar, yo lo puedo tratar de cocinar, pero si yo no tengo una guía de alguien que sepa preparar el plato como, como está establecido en la cultura de ese país, si yo no tengo esa guianza, yo nunca lo voy a poder preparar de la misma forma. ¿Me están entendiendo hasta aquí, mis amados? ¿Me entienden, verdad? ¿Sí? ¿Estamos claritos hasta ahí, verdad? Sí. Amén. Qué bueno que me están entendiendo. Excelente, Lady. Gracias, Melissa Rosa, por confirmar y Denise. Muy bien. Perfecto. Pues mire lo interesante. Se sigue viendo, ¿verdad? Muy bien. Mire, vamos a hablar entonces lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. La figura central del Nuevo Testamento es Yeshua, Jesús, ¿verdad? Para que me entiendan, el Mesías. Y él fue un judío que les nació a judíos en Belén, se crió en Nazaret, realizó su ministerio entre judíos en Galilea y que murió y resucitó del sepulcro en Jerusalén, la capital judía, todo ello en Eretz, Israel, la tierra que le había dado Dios al pueblo judío. Ya. El Nuevo Testamento de esa escritura es el segundo piso de de este ejemplo, de esta estructura que se está formando. Usted no puede entender el Nuevo Testamento sin antes no conoce el primer piso. Ya hemos establecido que el primer piso es sinónimo del Viejo Testamento y que usted nunca va a poder conocer el Brihad Class, o sea, usted no va a conocer el Nuevo Testamento si antes no pasa por la primera estructura que es el primer piso del Viejo Testamento. ¿Amén? Entonces, Yeshua, siendo judío ya que sí, aún con vida, ¿cuántos saben que Yeshua está vivo? Y en ningún lugar de la escritura se dice o se sugiere que haya dejado de ser judío. Los 12 que le siguieron más de cerca eran judíos. Y durante años todos sus discípulos fueron judíos, entre los cuales hubo cientos de miles tan solo en Jerusalén. Eso está en Hechos 21:20, cuando se empezaron a convertir. Entonces, la expiación vicaria del Mesías tiene su raíz en el sistema de los sacrificios. Hay gente que dice, pero ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre?
porque es que para poder libertar al pueblo de los pecados, tenía que haber todos los años un sacrificio. Y para eso escogían un becerro, cogían unas ovejitas, hacían sacrificios. Y eso está en Levítico 17:11 y en Hebreos 9:22. Pero ya al llegar Yeshua, Yeshua se convirtió en el sacrificio más importante de la humanidad porque él pagó el precio. Él fue el que dio su vida en sacrificio, siendo limpio, puro, manso, humilde, santo. Pagó la deuda que teníamos nosotros, que nosotros nadie podía salvarse. Entonces, a partir de ese sacrificio, ya no hay otro sacrificio más sino Yeshua. Por eso es que dice la Biblia que no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente uno, Cristo Yeshua. Pero los judíos ortodoxos de Israel todavía no han conocido a Yeshua. Ellos están esperando todavía al Mesías. Ellos piensan que Jesús fue un profeta, pero no un Mesías. Y eso lo van a entender más adelante. Entonces, hasta aquí lo que quiero que sepa es que todo lo que Yeshua hizo, todo era basado en raíces de un sistema que ya estaba establecido para los judíos, para el pueblo de Israel. La cena del Señor, cuando se reunió con sus discípulos antes de ser entregado, tiene su raíz en la Pascua de los Hebreos, y eso es una fiesta que se celebra. O sea, que los cristianos practican la Santa Cena, la reunión familiar, pero no saben que viene de los judíos, viene de una fiesta, viene de una celebración, porque estamos acostumbrados al Día de Acción de Gracia o estamos acostumbrados a que todos los domingos en la iglesia lo hacen o toda la semana o una vez al año, pero no, yo quiero enseñarte a entender que todo lo que se refleja acá en Latinoamérica es parte de enseñanzas que son de Israel, de los judíos. La inmersión, el bautismo es una práctica que viene de los pactos del Medio Oriente y la cultura hebrea. Por eso es que Yeshua dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, porque Yeshua era judío. Entonces, ¿cómo es eso que yo soy legalista, religioso, católico, evangélico, pentecostal, cristiano, bautista, y yo digo, yo no tengo que ver nada con los judíos? No, no, no. Tenemos que mirar hacia allá. El nuevo pacto mismo fue profetizado por el profeta Jeremías exclusivamente al pueblo de Israel y no a otra nación, y mucho menos a una religión. Eso está en Jeremías 31, del 31 al 34. Y usted sabía que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir 50 a 95 años después de la muerte y la resurrección de Yeshua. Y que fueron confirmados 27 libros del Nuevo Testamento 3 siglos después, o sea, 300 años después. Cuando la Biblia menciona las escrituras, no puede estar hablando del Nuevo Testamento. Siempre que ustedes vean que se refiere a referencia de los escritos, inclusive Yeshua guardó los mandamientos, siguió las fiestas de Israel y de sábado en sábado, no de domingo en domingo, de sábado en sábado iba a la sinagoga a recitar la Torá. Eso se lo voy a enseñar más adelante, que es la parachá. La parachá es un texto bíblico, una porción bíblica donde todo el pueblo de Israel, todos los judíos en todas partes del mundo estudian todas las semanas y las enseñan en Shabbat, a fin de que todos los sábados de semana en semana, mes tras mes, ellos van estudiando toda la Biblia y al finalizar el año ya han leído toda la Torah, toda la Biblia, el Tanán, los profetas y la Torah, todo. Entonces, Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, refiriéndose a la palabra, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea que en Lucas 24:27 no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Torá, de las instrucciones, de los profetas. Porque recuerden que el Nuevo Testamento todavía, para el tiempo de Yeshua, todavía después de 95 años, antes de 95 años, perdón, no se había escrito nada del Nuevo Testamento.
O sea que en Lucas 24:32 también dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Se refiere a todo el Viejo Testamento. Lucas 24:25 también dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea que si usted está hoy aquí, es porque el Padre está despertando en usted un nuevo nivel de conocimiento. Personas comienzan a estudiar la Torá, este tipo de enseñanza, y no soportan, renuncian y se van. Pero otros, mientras más van aprendiendo, más quieren saber porque ustedes son las ovejas de Israel. Y eso es lo que no les deja retroceder ni apartar su mirada de este conocimiento o de seguir aprendiendo, mis amados. Así que yo los felicito a todos ustedes por estar aquí. ¿Ok? Juan 5:39, escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Yeshua. Hechos 17 en adelante, observe claramente lo que dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y exactamente era donde se enseñaban los escritos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, no 3 domingos de reposo, cuando usted escuche la palabra reposo, es significado de Shabbat, sábado. Y por 3 días de Shabbat discutió con ellos, porque es exactamente en este día que se enseña la Torah en las sinagogas. Amén. Y, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras, Pablo, un hombre greco romano, se convirtió no al catolicismo, se convirtió a Yeshua y comenzó a declarar los escritos de la Torá. Dice, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Yeshua, quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Él lo reconocía abiertamente de chabán chabán. Porque en gran vehemencia, Hechos 18:28, porque en gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué refutaba públicamente a los judíos? Porque los judíos no creyeron, no todos creyeron que Yeshua era el Salvador. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que venía volando a caballo del cielo. Y Yeshua entró a la gran Jerusalén en un burrito, humildemente. Lo que no han entendido los judíos ortodoxos, que todavía no son convertidos a Yeshua, no aceptan a Yeshua como Salvador, sino como profeta, es que Yeshua vino demostrando ser humilde. Ellos están esperando un Mesías que restaure todas las tribus, que restaure, que traiga paz al mundo. Y como no hay paz en el mundo, ellos piensan que Yeshua todavía, o sea, que el Mesías no ha venido al mundo todavía. Lo que ellos ignoran es que ya Yeshua era el Mesías y que él ya estuvo entre la tierra. Ellos mismos lo sacrificaron y lo mataron. Y lo que ignoran es que él regresara. Increíble, ¿verdad? Pero va a llegar el momento donde el que traspasaron se aparecerá en la segunda venida que dice, y todo ojo le verá. Ahí es que verán al que traspasaron en la cruz, que ese que mataron injustamente era el verdadero rescate de la humanidad. Por eso que dice la Biblia, a los suyos fue, mas los suyos no lo recibieron. Segunda Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todo el tiempo que cada vez usted va a la palabra escritura, en el Nuevo Testamento se refiere a los escritos de los profetas, el Tanakh y a la Torah, que son las instrucciones, los mandamientos de Dios. Es importante que usted sepa que nuestro Mesías no es ni fue, ni será cristiano, ni católico, ni pentecostal, ni bautista, ni filósofo. Fue si siempre será un judío, no romano, ni usaba vestimenta romana. Era judío de la tribu de Judá. Él es el mismo hoy por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Pero quienes fueron responsables de que las escrituras se torcieran dándoles mala interpretación fueron los padres de la iglesia, los padres orientales.
Y aquí están los nombres. Estos son los responsables de que tengamos hoy un menjunje, una mezcla de misraísmo, religión y escritos. San Atanasio, San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Niza, entre... Aquí está la lista. Puedes tirar un screenshot. Padres occidentales, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San León, Magno, San Gregorio Magno y San Isidro de Sevilla. Todos ellos transmitieron una mente antisemita, o sea, anti-Israel. Cuando usted escuche la palabra antisemita, es todo lo que se opone al pueblo judío de Israel. Hitler fue un antisemita, por eso mataba a los judíos, los asesinaba, los metía en cámaras de gases y los asesinaba a los niños, a la gente mayor, a toda clase de personas, después que fueran judíos. Por eso es que los judíos están regados en todas partes, porque el Padre permitió eso. ¿Por qué lo permitió? Esa persecución y que tuvieran que esparcirse por todas partes de la tierra. Es bíblico, ya lo hemos leído anteriormente, por causa de la desobediencia, los mandamientos que en el monte Sinaí, que Dios le dio a Moisés, lo desecharon porque se fueron en adulterio a idolatrar el becerro de oro. La escritura es un contexto filosófico greco-romano. O sea, la escritura en un contexto, perdón, filosófico greco-romano, totalmente fuera de su contexto natural, que es hebraica. Eso es lo que hemos llamado teología o la filosofía de Dios. En otras palabras, teología es considerado por los judíos como la teología de reemplazo. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios no se reemplaza? Ahora veamos el significado de la palabra teología. Teología significa doctrina sobre la esencia, existencia y atributos de Dios. El término aparece en Platón, pero el concepto se da ya en los presocráticos, que fueron otros libros. Platón lo aplica a los mitos y leyendas de los dioses, desmitologizadas, interpretadas a la luz crítica de la filosofía y enfocadas en su valor de educación política. La teoría es el paso de mitos al logos, cuyo papel es describir o descubrir la verdad escondida en los mitos. Aristóteles, por un lado, llama a los teólogos, a los creadores de los mitos, etcétera, etcétera. La aceptación del término por el cristianismo tuvo que ver en bastantes siglos atrás el significado de conocimiento y saber cristiano acerca de Dios. O sea, todo eso tiene que ver con que hace siglos atrás, en años atrás, nos cambiaron lo que es la pureza de la palabra por el reemplazo o la interpretación o la opinión basada en una mente totalmente diferente a una mente judía. Amado, es importante saber que en este discipulado no enseñamos teología, enseñamos la escritura en su contexto histórico, legal, según los pactos antiguos del Medio Oriente y en su contexto hebraico. Este es el contexto de la Biblia, no de la teología. De hecho, Yeshua nunca enseñó teología, él enseñó la Torá de su padre. Yeshua hablaba en hebreo, no griego, pensaba como hebreo, no como griego. Ejemplo de esto lo vemos en Hechos 26:14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo perseguía a los cristianos y los asesinaba, que después fue que se le cambió el nombre de Saulo por Pablo, pero Saulo, el Saulo antiguo, era el que perseguía a los cristianos. Su vieja criatura estaba destinada a matar, destruir todo lo que promoviera el evangelio. Hasta que un día se encontró en el camino de Damasco, allí se encontró a esa luz que le iluminó, lo dejó ciego, y una voz en hebreo que le hablaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante, ¿verdad? Yeshua hablaba en hebreo, no griego, pensaba como hebreo y no como griego. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Hay gente que dice, yo tengo la mente de Cristo, pero no conoce una mente hebrea. Y para mantener una mente comprensiva dentro de la mente de Yeshua, usted debe, como mínimo, conocer su cultura, algo de hebreo, pues hay palabras que guardan otro real significado a lo que nosotros podríamos, dentro de nuestro idioma o nuestra cultura, poder interpretar. Y
así poder conocer más de frente los escritos y lo que el Padre nos quiere transmitir. La mente de Cristo, del Mashiach, Yeshua, es hebrea. Y la mentalidad griega es la base de nuestra forma occidental y humanista de ver la vida. Es un reto interpretar correctamente la Biblia, lo sabemos, pero hay un descubrimiento de una riqueza que nos amplifica nuestra sabiduría cuando decidimos conocer el corazón de Dios, que es la verdadera palabra. Con una mente contraria a la mente de Mashiach, no vamos a poder entender ni tan siquiera una cuarta parte de lo que Yahweh nos quiere decir. Pensamiento griego percibe el mundo a través de la mente, pensamientos abstractos, con siempre diferentes conclusiones o diferentes variantes. Pero el antiguo pensamiento de un hebreo percibe el mundo por los sentidos, porque él sabe que si desobedece la Torá o las instrucciones de Dios, ya él sabe por qué le está yendo mal. Miren si nosotros hemos adoptado tanto pensamiento griego que a veces cuando estamos recibiendo consecuencias de cosas negativas, nosotros decimos, ¿qué será lo que nos está pasando porque nos está yendo tan mal? Pero un hebreo no piensa así. Un hebreo piensa, yo sé por qué me está yendo mal, porque desobedecí las instrucciones de mi creador. Muchos hoy en día han hecho esto. Hemos sacado a Yeshua y a la Biblia fuera de su cultura, tiempo y propósito, por lo cual hay sobre más de 40.000 religiones que ya se lo expliqué. Pero nuestra enseñanza, esta que estamos enseñando aquí, tiene el único propósito de darte a conocer la agenda oculta del enemigo, para imponer y confundir a un mundo en crisis sobre el verdadero conocimiento de la escritura, porque el enemigo sabe que si usted conoce las escrituras a mayor profundidad, más vas a poder tener visión, más vas a poder dar en el blanco y más vas a poder tener éxito. Y es importante recalcar que también, además de otra cosa que voy a decir, el enemigo tiene a una humanidad entretenida. Él va a buscar la forma de darte gustos, de darte alternativas dirigidas a distracciones, bailes culturales de otras naciones, conciertos de personas que interpretan música con doble sentido, de forma jocosa, por utilizando el sexo, la adicción a la droga. Él te va a decir muchas cosas que te puedan entretener para que te mantenga ocupado en otras cosas que no te den dirección, como lo es tener tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Nuestra enseñanza es libre del judaísmo mesiánico y sincretismo religioso. Si usted se ha estado preguntando quiénes somos o quién es el pastor Dani, nosotros somos cristianos que obedecemos los mandamientos. Amén. Ahora, la naturaleza de la escritura es la inspiración, iluminar el entendimiento del hombre. Eso lo dice en segunda de Timoteo, mírelo aquí. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Yahweh, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando hablo de hombre, sabe que hablo de la mujer, porque la mujer proviene de la costilla del hombre, son Ejad, aunque tienen dos sexos diferentes, son parte del cuerpo, son parte de la creación y son hijas también, somos todos hijos, a fin de que el hombre, cuando vea la palabra fin, en la palabra de Dios, lo que significa en hebreo, la palabra fin es telos, y telos significa propósito. O sea que lo vamos a leer así. Para instruir en justicia a propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Interesante, ¿verdad? Pero la verdad legal de este texto, como podemos enseñar o corregir, si no conocemos la escritura en su contexto legal con su verdadero significado, no lo vamos a poder entender. Entonces, la naturaleza de la escritura es traer revelación. ¿Cuántos están aquí listos para recibir revelación? Vamos, escríbeme 777 para saber que tú estás lista para recibir la revelación verdadera de la palabra de Elohim. Amén. Eso es. Muy bien, Lady, muy bien. Excelente. Pues existen tres formas de revelación. Y está en el Salmo 19:1-2, Juan 1:14 y Primera de Tesalonicenses 2:13.
que el Padre se te va a revelar a través de la creación de estos textos bíblicos, de estas palabras, o sea, los libros de la Torah enfatizan mucho sobre la creación de que las normas de Dios, la creación del mundo, la creación de una relación que es donde Dios, el Eterno explica cómo quiere que el hombre viva en la tierra. Entonces, está la otra parte, la de Yeshua, que Yeshua vino a revelarnos cómo obedecer los mandamientos, porque había una torcedera de escritura donde le daban mandamientos humanos al pueblo que no podían ni ellos mismos cargar. Y obviamente seguir las escrituras de 1 Tesalonicenses 2:13. La función bíblica de la Torah para los creyentes es perfecta para los siguientes propósitos. Cuando usted viene a aprender la raíz hebrea, el Padre se te va a revelar y tú vas a poder comenzar a ver lo que otros no ven, a escuchar, y no solamente escuchar, entender, porque muchos escuchan pero no entienden. Y una de las cosas que va a hacer la Torah es que te va a alinear con el pensamiento de Yeshua, con el pensamiento de Yahweh. Por eso es que dice que te va a comenzar a adiestrar en justicia. Cuando usted va a coger un adiestramiento, cuando usted va a coger un empleo, usted se le tiene que adiestrar en la parte donde usted va a trabajar, donde usted va a aplicar unas acciones a favor de esa empresa o esa compañía o del gobierno, y a cambio de eso usted recibe una paga. Pues Yeshua, Yahweh, el Eterno, nos dejó los escritos para adiestrarnos en justicia, para que seas justo, para que todo lo que tú hagas prospere. Te va a enseñar el estilo de vida de santidad, porque cada vez que guardas los mandamientos, el Padre te va a revelar, te va a cubrir y te va a bendecir. Por eso es que la Torah es fuente de bendición. Levítico 26, Deuteronomio 28. Las escrituras están basadas en tres partes que envuelven la Tanakh, la cual significa lo siguiente. ¿Okay? La Tanakh son la Torah, son los primeros 5 libros de Moisés. Neblin, los libros de los profetas, que está basada en libros de los profetas, y Ketubín, que son las escrituras históricas. ¿Qué significa la palabra Torah? Instrucciones, enseñanza, toda palabra que sale de la boca de Dios. La Torah y la ley, definición de la palabra Torah. ¿Qué es Torah? Torah no se define como ley. La palabra Torah es derivada de la palabra Yará, que son instrucciones, que es la misma palabra de Elohim, y proviene de la palabra Yará en hebreo, que tiene el ejemplo de un arco y una flecha. Cuando usted va a apuntar a dar en el blanco, usted tiene que mirar a través de la mira para poder dar en el propósito. Pues lo mismo funciona aquí. Un moré, que es un pastor, que es un maestro, que enseña, es el arquero, es el instructor. En esta hora yo soy el que te está ayudando a entender. Soy un instructor que es inspirado, usado por el instructor master más grande, que es Yeshua. Entonces, el arco es el maestro, es tu guía. ¿Ok? Y obviamente, luz es dar en el blanco. Cuando usted da en el blanco, usted está proveyendo luz. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo las cosas correctas. ¿Y cómo podemos dar en el blanco? Cuando obedecemos los mandamientos. Cuando los ponemos por obra y no solamente los leemos. Cuando usted obedece la Torah, que son las instrucciones de Dios, usted da en el blanco. Por eso la bendición te persigue, como dice en Deuteronomio capítulo 28. Por eso es que ahora tú puedes orar y vas a ser escuchado. Por eso es que ahora podemos pedirle a Dios y Dios nos puede conceder nuestras peticiones. Mira, a veces en los TikTok Live hay personas que sin antes yo comenzar a hablar de la palabra ya están pidiendo oración. Yo no los culpo, amado, y tampoco los critico, porque están desesperados. Pero a veces muchas de estas personas, no juzgo que sean todos, son personas que están tan necesitados, tan desviados, que piensan
que Dios es un botón rojo que cada vez que tienen problemas lo pueden tocar y Dios le va a contestar todo. Y buscan oraciones para pedir que otro ore y vaya a Dios, a la presencia de Dios, porque se sienten en pecado, se sienten contaminados. Ellos mismos aceptan su condición natural del pecado y se sienten como que su oración no le va a escuchar. Si ellos supieran, así mismo es Rosifor, si ellos supieran que la bendición de Dios está al alcance de simplemente una sola cosa, no apretar un botón rojo para que Él te escuche ya rápido y te conceda todo de ahora para ahora, está en el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso, porque cuando somos responsables y queremos agradar a Dios, no pensamos solamente en nuestro propio beneficio. De hecho, nuestro propio beneficio no deberíamos ni de pensarlo, porque cuando usted piensa en el beneficio del eterno, del que te formó, del que te creó, del que te trajo esta vida, tú piensas en agradarlo a Él, Él se encarga de traer todos tus beneficios. Ya no tienes que estar buscando bendiciones ni oraciones para que Dios abra puertas en el desierto, no. Tú caminas por fe, y fe es emuná en hebreo, y la fe se aplica cuando somos obedientes, porque Dios te da la fuerza de cumplir los mandamientos, no de pisotearlo como está la gente allá afuera haciéndolo todos los días, cada vez que miente, cada vez que roban y mienten para obtener beneficios a través de los gobiernos, cada vez que le dicen una pequeña mentirita a su pareja para poder seguir con sus amigos a beber o disfrutar de la vida de otra forma, buscando satisfacer o llenar un vacío que solamente lo llena Yeshua. Y viviendo rompiendo el corazón de Dios no es la fórmula recomendada para poder salir adelante. Por eso que Deuteronomio 28, verso 2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. O sea, te van a alcanzar. Tú no vas a tener que estar detrás de ella buscándola. Porque cuando tú das en el blanco, tú obedeces y cuando tú obedeces, el cielo también obedece a tu favor. Entonces, yo antes pisoteaba lo que Yahweh escribió con sus dedos, que eran los mandamientos. Sea, cada vez que pecamos, estamos diciéndole a Dios que sus mandamientos no importan para nosotros. Porque si importaran lo suficiente, nosotros nos detendríamos de frente a la tentación de pecar y diríamos, no lo voy a hacer porque le fallo a mi creador, rompo el corazón de Dios. Entonces, definitivamente, si Yahweh escribió con su dedo los mandamientos, y lo dice en Éxodo 31:18, dice, cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Entonces la pregunta que te hago yo, ¿quién soy yo como humano para borrar el mandamiento número 4 que dice, acuérdate de guardar el día de reposo? ¿Quién soy yo para cambiar el día de sábado por domingo? ¿Quién soy yo como humano para yo borrar lo que Yahweh escribió con su propio dedo en los mandamientos, que ya sabemos, no están en piedra, pero la Biblia dice que ahora el Padre lo escribirá en nuestros corazones? Entonces, si en Deuteronomio 5:1 dice, Moisés convocó a todo Israel y le dijo, escuchad Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlo en práctica. Entonces, ¿quién soy yo para desobedecer lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo para que le fuera bien? Entonces ahora puedo entender por qué a veces no me va bien, por qué a veces se me aguantan las bendiciones. No es que Dios no me está escuchando, es que Dios está esperando que yo primero cumpla con Él, con la obediencia. Y te voy a decir algo, tal vez tú no sabías esto, porque el desconocimiento de las normas no te sirve de responsabilidad. Tal vez no lo sabías, pero al no saberlo, no lo hacías y al no hacerlo, el cielo no trabaja a tu favor, porque el cielo trabaja a tu favor, el reino de Dios se mueve a tu favor, la bendición de Dios te alcanza cuando tú cumples lo que dice en Deuteronomio 28, que obedeces los mandamientos y los estatutos de Dios, los pones por práctica, entonces te seguirán las bendiciones. O sea, ¿qué hizo Moisés en Deuteronomio 5:1 en este verso que te acabo de mostrar? Le recuerda lo sucedido y le explica cuáles son esos mandamientos.
Luego concluye con la palabra del verso 22, donde dice, estas son las palabras que dijo Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte. Desde en medio del fuego y la espesa de nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada. Y luego Yahweh las escribió en dos tablas de piedra que me entregó. Si Dios las entregó, ¿es para qué? Para que las veamos, las leamos y todo quede ahí, o para que las leamos, las entendamos y las apliquemos. Impresionante, ¿no? Fue el mismo Dios quien escribió sus mandamientos para nosotros en unas tablas de piedra. Y si fue el mismo Yahweh quien con su propósito, con su propio dedo, con su propia intención de beneficio para nosotros mismos, las escribió como mandamientos compulsorios para cumplirlas. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿y quiénes somos nosotros para con ese mismo dedo borrarlas, justificando con el tiempo de la gracia? Si gracia de Dios siempre ha existido para el humano. No, que estamos en el tiempo de la gracia, sí, pero es que Noé recibió gracia, si no, se hubiese ido ajuste en el diluvio. Si no hubiese tenido a Adán gracia de Dios, desde que cayó con Eva, Dios hubiese destruido la humanidad por completo. Entonces, muchos estudiantes, pastores y evangelistas de la teología dicen que no nos toca obedecer la ley de Moisés, la cual el pueblo nunca la pudo obedecer. Pero la pregunta es, si la ley que Dios le dio a Moisés a través de las tablas como mandamiento está abolida, ¿qué hace el mismo Yeshua diciendo las siguientes palabras? Juan 5, 46, 47. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si Yeshua abolió la ley y quiere que no miremos más a Moisés y la ley, que es la Torah, porque entonces la usa como referencia a Yeshua. Otro texto fuera de contexto que usan los teólogos para justificar que la ley de Dios está abolida es el siguiente. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero la traducción original quiere decir lo siguiente. Porque el objetivo, la palabra fin, se sustituye por la palabra hebrea que es telos. Y telos en español es objetivo. O sea que no es el fin de la ley, significa porque el objetivo, elimina la palabra fin y pon la correcta. Porque el objetivo de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que en él cree. La mayoría de nosotros los cristianos creemos que Pablo predicó en contra de la Torá y que el tema de sus cartas era la salvación del Mesías y la terminación de la ley. Pero no es así. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, ahí lo que dice es porque el propósito de esas instrucciones es obedecer a Yeshua, para que Él nos pueda justificar. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos puede justificar. Eso es lo que dice ahí. Y aquí está, obviamente, lo que yo le estoy explicando. La palabra griega, telos, objetivo, propósito, meta, fin. Entonces, si entendemos claramente este detalle, entenderemos también que el fin de la ley es Cristo. Significa que es el propósito, el objetivo, la meta. En otras palabras, el propósito de la ley es Yeshua y no es que el fin de la ley murió en Yeshua. Mateo 5, 17, 18 y 17 dice, ni os pase por la mente, o sea, en otras palabras, ni te ponga a pensar la idea que he venido para declarar abrogada la Torá. O sea, en otras palabras, ni llega a pensar que yo le he puesto fin a las instrucciones de mi padre, a los profetas. No he venido a abrogar. O sea, en otras palabras, no he venido a cancelar, sino a mostrar correctamente cómo entenderla y cómo aplicarla. Eso es lo que el Padre le estaba diciendo a través de Yeshua. Porque de cierto digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, o sea, ni una letra, ni un adorno de una letra sagrada de la escritura pasará. Hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Esto es clave, amado, porque entre más entendemos estudiando, más aprendemos y más nos acercamos al objetivo, más cosas buenas nos empiezan a pasar, el Padre empieza a abrir puertas que están cerradas, ¿ok? Recuerde que hoy en día la Torah sigue siendo cumpliendo el mismo propósito que Yeshua habló al comienzo de su ministerio.
Sería un grave error pensar que Yeshua nos libertó de lo mismo que lo revela él mismo, que lo confirma como el verdadero y único Mesías. Pero me creí la mentira que Jesús clavó la ley y que clavó la Torá en la cruz cuando sus mandamientos son eternos, así como Él es eterno. ¿Cuántos saben que Él es eterno y que Él no cambia? Que Él sigue siendo el mismo hoy por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están conmigo? A ver, ¿es eterno, sí o no? La palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no qué. No pasará, ¿verdad, amados? Aquí vamos entendiendo, ¿sí? Amén. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Excelente. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 4 verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El 6 dice, guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El judaísmo le ha añadido a la palabra de Dios, pero el cristianismo del hoy le ha quitado a la palabra de Dios. Y lo sabemos porque las religiones que nosotros conocemos nos han quitado la Torá, nos han quitado el mirar a los judíos, nos han quitado a guardar el Shabbat, a guardar los mandamientos. Mire lo que dice en Colosenses 2, del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros los cristianos siempre hemos creído que el acta de los decretos que había contra nosotros es la ley, o sea, la Torá, las instrucciones de Dios, por lo cual Yeshua tuvo que venir a clavarla a su cruz. Entonces, sin embargo, si leemos ese paisaje en el lenguaje original, veremos que lo que dice este paisaje es que Yeshua anuló el acta de nuestras deudas. ¿Cuál era la deuda que nosotros teníamos? Que después de Adán y Eva nació el pecado y el pecado se llevó generaciones al, a condenación, al Seol. Entonces, lo que este paisaje realmente significa es que cuando Yeshua murió para expiar nuestros pecados, lo que él clavó a su cruz fue el acta de nuestros pecados, nuestra deuda, la que tú y yo no podíamos pagar. De manera que nuestro registro criminal fue cancelado para comenzar de nuevo. Muchas veces como gestión de cobro, en Israel ponían el acta o certificado de la deuda en la puerta de tu casa. Por eso fue puesta en la cruz una metáfora, un letrero en la cruz que decía el rey de los judíos. Es una metáfora, pero sí le pusieron un letrero en la cruz de Yeshua. Y lo que los mismos judíos que estaban asesinando a Yeshua no sabían era que él estaba pagando la deuda que nosotros debíamos haber pagado con nuestra propia vida. Yeshua puso su vida por la nuestra. Por eso dice Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Es interesante saberlo, que Dios siempre ha querido el bien para toda la humanidad, pero lamentablemente por la dureza del corazón de muchos, por la desobediencia y cada cual querer vivir su vida como quiere o como entiende o como piensa que es la mejor forma, sin norma, viviendo por vivirla, embriagándose, viviendo una vida completamente perdida, muchos pagan con consecuencias, que hasta el sol de hoy en día lo vemos evidentemente en las noticias, con las tragedias, con las millones de enfermedades y las muertes, porque las enfermedades no las creó el Señor. Muchos dicen vivir en santidad, pero no están ni tan siquiera a 5 pies de distancia de la santidad, debido a falsos maestros, debido a falsas enseñanzas
que han estado torciendo las escrituras de nuestro rey Yeshua. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero ¿cómo andar? Pero ¿cómo andar como él anduvo? Si hay una enorme confusión entre la ley y la gracia. ¿Cómo andar como él anduvo? Si se viven los mandamientos que convienen y otros que no los entiendo o no me convienen, no los vivo, no los aplico en mi vida. Aplico los que me gustan, pero los que no, los censuro, los descalifico y busco la manera de justificarlo con otro texto que está fuera del contexto o fuera de la interpretación correcta para justificar mi error y persistir en no obedecerlo. Miren lo que dice Lucas, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el 6:39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora, ¿quiénes son los que practican la verdadera santidad de Yeshua? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. O sea que si yo sigo a Yeshua, si yo digo que yo sigo a Yeshua, pues entonces tengo que seguir mirando lo que él hizo. Tengo que hacer lo que él hizo. Tengo que hablar como él habló. Tengo que vivir como él vivió. Entonces, si yo digo que él está en mí, pues yo debo andar como él anduvo, según Primera de Juan 2:6, ¿verdad? ¿Para quién es este versículo de Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Para la gente hipócrita de aquel tiempo que decían ser santos, pero no vivían según las normas, la Torá, no aceptaron al Mesías. Lo vieron como un hereje, lo vieron como un falso Mesías y tanto odio le cogieron a Yeshua siendo inocente que lo terminaron asesinando. Pero lo que no sabía el diablo era que era propósito de Dios que Yeshua padeciera persecución, que lo asesinaran para él luego levantarse el tercer día y restaurar todo el pueblo. Te amo, mami. El 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Yeshua no tenía otra intención más que la de abrir los ojos de sus discípulos, de una generación que estaba haciendo cosas religiosas y no instrucciones aplicadas de acuerdo a lo que verdaderamente el Eterno quería que hiciera. Entonces, si realmente amamos a Dios, solo debemos hacer una sola cosa. Y eso está en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras dichas por el mismo Mesías. Y si son los mandamientos la clave para yo ser santo, puro, limpio, sin mancha, sin arruga, si son los mandamientos los que dan ejemplo de que yo he sido transformado por el Espíritu Santo de Dios y me acercan al corazón del Eterno, ¿quién soy yo para obedecer 8 o 7 mandamientos y los otros dejarlos censurados? Primera de Juan 2:4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo guardo los mandamientos y procuro todos los días obedecer los mandamientos. Y no les voy a mentir, ha habido situaciones en mi vida donde yo he como que ignorado algún mandamiento y luego el Espíritu Santo me hace entender, mira, no hiciste esto, debiste haberlo hecho para que no te pasara esto que ahora no te gusta, que te está pasando. Y he ido aprendiendo, porque una vida no basta para aprender, amado. Una vida no es suficiente. De hecho, tu propósito, el propósito de Dios en tu vida, no se limita a esta primera etapa de tu vida. Tu propósito es un propósito eterno. Es un propósito que envuelve la eternidad. Por eso es que Yeshua está llamando a las ovejitas de su redil para este tiempo, para asegurarte hacia la eternidad, para asegurar tu pasaporte hacia la eternidad. Amén. Entonces,
Si yo digo que yo conozco al Señor, pero no guardo los mandamientos, yo soy un mentiroso. Eso lo dice la palabra, primera de Juan 2:4. Obediencia es poner por obra los mandamientos de la palabra de Dios, sin importar el precio ni la consecuencia. Si queremos amar a Dios, si queremos demostrárselo, que Él vea gracia, nosotros, como cuando tú llevas a tu hijo a la escuela y espera que a final de año se gradúe con logros y cuando el niño hace las cosas bien, pasa a recoger sus medallas y tú dices, wow, me siento orgulloso. Yo como papá me siento orgulloso de mi hija o mi hijo, porque fue a la escuela a aprovechar el tiempo, no fue a perderlo. Entonces, lo mismo pasa con el Eterno. Cada vez que obedeces los mandamientos, estás aprobando los exámenes de la vida se pasan con la obediencia a los mandamientos. Y si queremos tener sabiduría, ¿por qué tú crees que dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios y su justicia, cuando tú recibes al Mesías, a Yeshua, el reino de Dios se revela. O sea que lo que está diciendo ahí es buscar primeramente a Yeshua, a Jesucristo, su reino, su justicia, que son sus mandamientos, porque ¿cuántos saben que la justicia es de hacer las cosas bien? ¿Y qué cosas buenas son las que Dios quiere que yo obedezca? Los mandamientos. Por eso que dice que los mandamientos son el todo del hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Entonces, sin importar el precio ni la consecuencia, aunque te cueste, aunque gente no te entienda, tú sigues obedeciendo al Señor. Aunque gente te critique tu manera de seguir al Señor, tú sigues buscando al Señor. Porque mientras más lo busques, más sabiduría el Padre te va a dar. Amén. Entonces, el entendimiento hebreo de la Escritura versus el greco-romano chocan entre sí. Amén. El plan de Dios con el planeta Tierra a través del pacto que hizo con un hombre, Abraham y una nación, es que la gente pueda entender que la salvación está abierta para todo el mundo, que el Padre quiere bendecir a todo el mundo, pero por eso es que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo no me sorprendo de un hombre o una mujer que me dice, ah, yo tengo llamado a pastor, yo tengo llamado a evangelizar, yo tengo llamado a ser ministro de música, porque muchos son los llamados y no se concretan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, cuando tú eres un escogido, tú te mantienes en la roca, tú te mantienes creyéndole a Dios. Tú no dejas a Dios por cualquier tontería, ni por cualquier tontería, ni por cualquier oposición, porque tú sabes que el que te llamó fue Dios y no fue el hombre. El plan bíblico del Eterno es crear los cielos y la tierra. De la descendencia de Noé elijo un hombre de fe para hacer bendición a las naciones, que fue Abraham. Y su descendencia será el pueblo escogido que le llamó Israel. Yahweh entonces entregó los 10 mandamientos escritos en piedras como Ketubá. ¿Qué es Ketubá? Un acuerdo de matrimonio entre Dios y el pueblo, o condiciones que la novia debió observar para mantener el compromiso. ¿Dónde se estableció? En el Sinaí, cuando aparece por primera vez la palabra cajal o iglesia, congregación. ¿Quiénes estaban en el Sinaí aceptando el compromiso? Se encontraba el pueblo de Israel, las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá. Pero también había gentiles que habían salido de Egipto, que el Padre los había recibido como hijos adoptivos. Las generaciones futuras de creyentes en el Dios de Israel. Ahí también estabas tú, estaba yo, todos los que iban a nacer después. ¿Dónde está la confirmación de esto? En Deuteronomio 29, 10, 15 y Primera de Corintios 10, que dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti como Dios, por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró ante tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, escuche bien, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios,
y con los que no están aquí hoy con nosotros. Se refiere a las futuras generaciones. Es evidente que los que no están allí con ellos eran las futuras generaciones que todavía no habían nacido. O sea, usted y yo. Fíjense también que es evidente que hace referencia en el verso 11 sobre los extranjeros, en otras palabras, gentiles de otras naciones que también se encontraban entre ellos, ya que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de Egipto, que le había mantenido por más de 400 años de esclavo, ya con el faraón que tuvo que usar a Moisés, también salieron gentiles de otras naciones, igual a egipcios, que eran esclavos. En fin, sobre más de 6 millones de personas, amados, salieron detrás de la libertad que el Eterno le estaba obsequiando. ¿Cuál fue la promesa que Yahweh le hizo? Génesis 12, 2, 3. Yahweh hace a Abraham una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no tengo que buscar la aprobación de un profeta que me diga que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar, que Dios me va a abrir puertas, cuando yo soy la niña de sus ojos, cuando ya Dios me bendijo desde antes de mi nacimiento, porque yo soy heredero de la tierra, porque yo pertenezco. Cuando yo hice convenio, levanté mi mano derecha, recibí a Yeshua como mi Salvador. Desde ese momento yo pertenezco a esta gran nación. Yo pertenezco a esta gran bendición. Yo pertenezco a una promesa, una palabra que el Eterno soltó sobre mi vida, de que me bendecirá a mí y que me bendecirá y bendecirá a quienes me bendijeren. Pero también, cada vez que alguien hable mal de ti, si te mantienes en obediencia, tú perteneces al pueblo de Dios. Y miren lo que dice: y a los que maldijeren, maldiciré. O sea, que los que te están maldiciendo, que los que te están haciendo la guerra, están viviendo bajo maldición. No son felices aunque sonrían por fuera, porque simplemente te están atacando a ti. Fíjense como Yahweh confirmó la promesa de Isaac, Génesis 26:3. Esto es más de lo que ya te estoy enseñando. Yahweh le dijo a Isaac: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuántos saben que Yahweh es un Dios de pacto, que lo que promete lo cumple? Miren cómo después de Isaac, el padre de Jacob, sigue la promesa vigente de generación en generación. Entonces Yahweh le dice a Jacob en Génesis 28:3-4: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Aquí fue cuando Isaac pasó la bendición a Jacob, cuando oró por él, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Interesante, ¿eh? Cuando Isaac bendijo a Jacob, transfiriendo la promesa de Dios hacia él y sus generaciones. Entonces luego viene Jacob y bendijo a quien, a José y al hijo de José, que era Efraín y Manasés, sus hijos. Sus hijos quienes fueron adoptados por Jacob como hijos, pero eran sus nietos. Realmente Efraín y Manasés eran los hijos de José, pero nietos de Jacob, los adoptó. Entonces la bendición vino a pasar de generación en generación. Génesis 48:16. El ángel que me liberta de todo mal, así fue que dijo Jacob a sus nietos: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra, como peces en la tierra. ¿Sabía que las generaciones de Efraín y Manases están en toda la tierra regado, en toda Latinoamérica? Por eso es que pertenecemos al pueblo del Eterno, y cuando aceptamos a Yeshua como Salvador, ya somos autenticados, somos certificados como hijos. O sea que las tribus de Israel estaban formadas por los descendientes de los hijos de Jacob. Amén. Aquí están las 12 tribus de Israel, salen de aquí los hijos de Jacob: Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Leví.
José, que era el hijo número 6, y ahí es que están los hijos de José, donde pasa la, la promesa hacia las naciones cuando Jacob ungió a Efraín y Manasés y los escogió como hijos, los adoptó. Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, las 12 tribus están ahí. De José le nacieron dos hijos, de Jacob adoptó Efraín y Manasés, lo que le acabo de explicar. Jacob entonces invoca la protección de Yeshua para los dos muchachos. Y aunque Yeshua no existía en aquel tiempo, cuando usted lee los escritos y habla del ángel de Jehová, se refiere a Yeshua. Mírelo aquí. Por eso es que hay que estudiar, mis amados. Aquí en Génesis 48:16, cuando dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Se está refiriendo a Yeshua. ¿Cuántos saben que Yeshua ya existía desde antes de la fundación del mundo? Lo que pasa es que Yeshua no tenía cuerpo humano. Yeshua era el verbo. Dice la Biblia, al principio era Dios y Dios y el verbo. Y se movía sobre la faz de la tierra y dijo Dios sea esto y fue la luz, ¿verdad? Entonces el verbo se movía sobre la faz de la tierra porque Yahweh hablaba y el verbo era quien hacía las cosas. Por eso fue que cuando Yeshua estaba en un cuerpo humano, Yeshua por primera vez cuando tuvo como hombre, caminó sobre nosotros, se encontró a un endemoniado y el endemoniado reconoció que quien estaba en ese cuerpo era el Hijo de Dios, era el verbo. Le digo, ¿qué tienes contra nosotros? Que era la primera vez que estaban viendo al Hijo de Dios metido en un cuerpo humano. Hermano, esto es espiritual. Yeshua siempre ha existido, siempre ha sido de con Yahweh. Entonces, mire esto. Jacob entonces invocó la protección de Yeshua para los dos muchachos, mientras que con su mano está haciendo una cruz al poner, como decíamos, la mano derecha en la cabeza de quien estaba a su izquierda. Mire cómo él lo hizo. Así era que se bendecían a los hijos y a los nietos y a toda la familia. La bendición de primogenitura se la pasó a Jacob y a los hijos de José. De ahí está la bendición de la casa de los hijos de Efraín y Manasés. Son parte de Israel esparcido entre las naciones de hoy en día. Por consiguiente, la bendición doble sobre José significa que en lugar de producir una tribu serían dos. A partir de ese momento, la lista de la tribu normalmente mencionan a Efraín y a Manasés en lugar de José. A partir de ese momento, amados. Estas dos ahora están al mismo nivel que sus tíos, como hijos de primer orden. Pero ¿qué pasó años más tarde? Que las generaciones continuaron creciendo y al pecar terminaron como esclavos en Egipto, lugar donde permanecieron en aflicción y maltrato por parte del faraón. Por eso fue que el pueblo de Israel permaneció 400 años en Egipto, porque el pecado era la orden del día para ellos. No obedecieron la Torah de Dios. Pero a pesar de todo, Yahweh los reconoció como sus hijos. En Éxodo 2, 23, 24 dice, los llevó al desierto y en el Sinaí estableció un compromiso de bodas cuando le dio mandamientos a través de Moisés. Mandamientos que ellos mismos rechazaron. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero todos sabemos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés estaba recibiendo las normas, los mandamientos para la esposa, que era la que tú vas, el pueblo de Israel. Que Israel, ante la ausencia de Moisés, allá arriba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas, se puso a adulterar cuando crearon un becerro de oro y empezaron a adorar. Ya relacionado a esta información, lo comprenderán en la clase de crisis de identidad que ya la tuvieron que haber visto, ¿verdad? Así que, amados, solamente tenemos pendiente esta próxima clase para terminar. La misión del Mesías, que es lo próximo que vamos a entender, entendiendo la misión del Mesías.
Yo creo que el Padre está en control, que nos sigue revelando cada día en Shabbat algo más especial. Y les voy a dar una información de mucho valor, y es que el Eterno te va a usar, el Eterno te va a seguir usando, y que de ti, el Padre, va a seguir despertando gente. Por eso estás aquí en esta clase, porque Él te quiere levantar, Él te quiere usar, Él te quiere prosperar, pero sobre todo te quiere dar la identidad para que sepas que Él no se ha equivocado contigo, Él no ha terminado contigo. Tú eres pueblo de Israel, eres parte de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso te ha pasado de todo en la vida, porque no conocías la identidad que el mismo Shamael, el mismo adversario del diablo, sabe. Ahora el enemigo sabe que tú sabes la verdad que te hace estar vivo sobre esta tierra. Amén. Así que vamos a dar por terminada la grabación.